Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. Bueno, en primer lugar, en sintonía con lo que recién se decía y aprovechando que usted está lanzado como candidato, preguntarle si van a hacer algo diferente a lo que han hecho durante estos 3 años y medio de gobierno para terminar con el saqueo al bolsillo de jubiladas y jubilados, de trabajadoras y trabajadores que se ha dado con este gobierno, también con el gobierno anterior. Porque ustedes dijeron en la campaña que se iba a recuperar todo lo que se había perdido con el gobierno de Macri. Eso no solo no sucedió, sino que se profundizó. Que los jubilados y jubiladas iban a ser prioridad. Mire, le doy un ejemplo concreto, porque además de que todos los jubilados y jubiladas en su mayoría, ¿no?, quienes superan apenas la mínima, han perdido también bajo este gobierno, y quienes tienen la mínima reciben los bonos, porque la fórmula de movilidad, como se lo alertamos en su momento, es una fórmula que hace que las jubilaciones queden debajo y pierdan enormemente con la inflación. Se negaron una cláusula de garantía por inflación como propusimos en su momento. Pero le doy un ejemplo. Mi viejo, mi papá, obrero gráfico, que trabajó toda su vida como obrero gráfico, bueno, cobra un poquito más que 2 mínimas. Y bueno, perdió en el último año nada más, en el último año, como 1 millón de jubiladas y jubilados, 1 millón de jubiladas y jubilados que están por encima de 2 mínimas, perdió, y que equivale a un poco más de 140.000 pesos, perdió el 13% en términos reales en el último año. O sea que igualaron el recorte de Patricia Bullrich bajo el gobierno de la Alianza. Sí, le recortaron 13% a más de 1 millón de jubiladas y jubilados en el último año en términos reales. Eso ha hecho el gobierno del Frente de Todos. Entonces, más allá de los discursos de campaña y demás y toda la zaraza, concretamente, digo, todavía le quedan 6 meses si van a hacer algo para frenar esta situación. Y fíjense que los alimentos es uno de los temas más preocupantes en lo que hace a la inflación. Hay un relevamiento de ISEPSI que plantea en 20 distritos del conurbano bonaerense, en los barrios populares, la comparación de los últimos 5 meses del 2023 son lapidarias. Jubilaciones aumentaron 20,5%. Salario de los formales, porque los informales han aumentado mucho menos, 36,41%, mientras que la canasta básica total aumentó 46,35% y los alimentos arriba del 50%. Entonces le dejo esta pregunta que le hacía anteriormente, si van a hacer algo diferente o se postulan para un nuevo gobierno que supuestamente sería distinto a este. Bueno, la verdad cuesta creerlo. En segundo lugar, quiero que me responda qué va a hacer frente a la grave crisis educativa y a los salarios de hambre que perciben las y los docentes de todo el país. Hoy estamos viendo un gran ejemplo, con enormes huelgas en Jujuy, donde los docentes plantean, además del reclamo salarial, su oposición a la reforma reaccionaria de Morales. Lo vimos hace semanas en Salta, donde los docentes fueron un gran ejemplo, con huelgas y movilizaciones, y el gobierno de Sáenz encarceló a 20 docentes. Y ahora también votó esta ley antipiquete, o sea, distintos colores políticos, Frente de Todos, Juntos por el Cambio. Digo, Sáenz estuvo en el acto de masa, igual que Arcioni el otro día, que son del Frente de Todos. También Arcioni enfrenta la huelga de los docentes de Chubut. A todos ellos va nuestro saludo, nuestro acompañamiento, nuestro apoyo como siempre. Y fíjese, presidente, también en Santa Cruz, que recibimos a los docentes de ADOSAC. Hace meses que están luchando y también sufren el ataque al derecho a huelga. Y no me alcanza el tiempo para nombrar todas las huelgas que se están llevando adelante a nivel nacional en distintas provincias por parte de las y los docentes. Quiero comentarle algo también y preguntarle, presidente, ministro, porque usted nos respondió en las preguntas muy en general, sin plantear medidas concretas que se hayan tomado de parte del Gobierno y el Ministerio de Salud, la situación de los trabajadores del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires. Con ellos estuve también porque están reclamando para que se retire el asbesto, que es una sustancia cancerígena. Ya hay 3 trabajadores muertos, 84 enfermos. Están reclamando para que se cambien las formaciones con ese material. Están reclamando la reducción de la jornada de trabajo. Están planteando 6 horas, 5 días a la semana. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional no han tomado medidas efectivas, medidas concretas, por eso siguen reclamando los trabajadores y las trabajadoras. Esto es una ley que se votó en este Congreso adhiriendo a un acuerdo internacional. Un tratado internacional plantea que hace más de 20 años dice que este material
es cancerígeno, que hay que retirarlo, y sigue ahí. Y lo más grave, ministro, es que no se ha hecho nada, no solo por los trabajadores dicen, nosotros estamos sufriendo estas consecuencias y los millones de usuarios que utilizan el subte también las están sufriendo. Entonces, ¿qué se va a hacer frente a esta situación? Además de la respuesta que nos dieron, que son generalidades, queremos saber medidas concretas. El Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Transporte, ¿qué medidas van a tomar? Para ir finalizando, presidente, quiero plantear algo que me parece de suma gravedad, que es lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy, donde el gobernador Morales, con el acompañamiento de su aliado Rivarola del PJ, están llevando adelante una reforma constitucional, porque le dieron la llave para esta reforma constitucional, y es una reforma que va en contra del derecho a la protesta, una reforma totalmente reaccionaria que está siendo enfrentada en las calles por no solo los docentes, sino por el pueblo trabajador de Jujuy. Esto también se ve en Salta con la ley antipiquetes, distintas medidas contra la protesta social. ¿Y esto por qué se da? Justamente porque todos los que, y usted mencionó el acuerdo con el FMI, que además lo denunciamos acá, es totalmente inflacionario ese acuerdo, ¿no? Y lo están cumpliendo a rajatabla, un acuerdo que dijimos en su momento, esa deuda es ilegítima, ilegal, ustedes la reconocieron, la están pagando con el hambre del pueblo, pero las medidas que criminalizan la protesta es justamente para aplicar estos planes de ajuste, porque el ajuste no pasa sin represión. Entonces, queremos decir que es gravísimo, como dijo Roberto Gargarella en Clarín, no lo decimos solamente nosotros, estas leyes antiprotestas afectan derechos elementales, ¿no? Porque no solamente permiten que se visibilice cuando hay un derecho que está siendo violado, ¿no? La protesta pone en visión de todos, en conocimiento de todos, derechos que no se están cumpliendo, sino que permite lograr nuevos derechos. Y lo sabemos por la historia de las luchas de la clase trabajadora, como se conquistaron las 8 horas y muchas otras conquistas, o el movimiento de lucha de las mujeres en su historia y más recientemente en nuestro país, que salieron a movilizarse por Ni Una Menos frente a los femicidios, o que conquistaron el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Imaginemos si ese derecho no se hubiese conquistado si no se salía a las calles, si no se organizaban las mujeres, que son un gran ejemplo para todo el mundo. Además, las luchas socioambientales como en Mendoza y en Chubut, cómo hubiesen arrasado con el agua si no hubiesen salido a la calle los pueblos de Mendoza y de Chubut. Entonces, es muy grave lo que está sucediendo. Ahora está mi compañera Miriam Bregman recibiendo distintas denuncias de organismos de derechos humanos, de distintos sectores que están allí en Jujuy reclamando contra esta reforma reaccionaria, y mi compañero Alejandro Vilca, junto a los convencionales constituyentes del Frente de Izquierda, que están en las calles, junto al pueblo, rechazando esta constituyente completamente reaccionaria. Y quiero decir, ya voy terminando, presidente, y quiero decir que lo vamos a acompañar hasta las últimas consecuencias, hasta terminar con esta reforma totalitaria. Fíjense que el gobernador Morales anunció que cuando comenzó la constituyente que iban a incluir nuevos puntos, como por ejemplo terminar con las elecciones intermedias cada 2 años y que se hicieran cada 4 años. Y el que ganaba la elección se quedaba con la mayoría del Poder Legislativo. O sea, quería la suma del poder público. La movilización lo hizo retroceder, pero ahora está amenazando a los docentes, con que les va a descontar los días de huelga, como en muchos otros lugares también lo hacen gobernadores de distintos signos políticos. Así que vaya nuestro apoyo y levantamos con fuerza la consigna de los trabajadores docentes de la provincia de Jujuy, que dicen arriba los salarios, abajo la reforma. Y por último, presidente... Termine, diputado, por favor. Déjeme decir esto al ministro porque quiero transmitirle una preocupación de los familiares de Cromañón. Aquí votamos una ley y no se ha llevado adelante la reglamentación de esa ley para la expropiación de Cromañón. Y bueno,